Muy buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué bueno, ya por ahí veo algunas personas encendiendo sus cámaras. Muchas gracias por eso. Vemos a nuestra hermana Darita, Danielita, qué lindo verte. Hermano Vladimir, Israel, hermano Pablito, Jacobito, mi papá, Diana, la hermana Carmen, Eric, desde Bolivia, bienvenido. El hermano Fernando, ¿verdad? Andreina, Paul, Marcos, Marta, Maritza, Pauli, Katy, Wilmer, Michael, Patricio, perdón, Keila, Caro, Michelle. Estamos todos contentos de poder estar esta tarde reunidos por este medio, ¿no es cierto? Sí me gustaría que así como algunos ya han tomado la iniciativa, todos los que puedan podamos encender nuestras cámaras. Es lindo, gracias Jacobito, es lindo ver sus rostros, aparte de solamente un nombre, así que qué bueno, qué gusto poder estar con ustedes. En este momento, pues para iniciar, a tener una palabra de oración para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija, ¿ya? Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú has permitido en tu providencia que nosotros podamos estar reunidos esta tarde vía Zoom, de forma virtual, pero compartiendo finalmente entre hermanos. En este momento vamos a compartir tu palabra, Señor, y deseo y te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, que pueda tocar tanto mi corazón como el de cada una de las personas que están en esta reunión presentes. Así que ponemos todo esto en tus manos y te agradecemos porque tú nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, 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 amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Yo no sé si alguien recuerda el título del tema de hoy. A ver, yo no sé si alguien, porque hoy esta tarde estamos también listos y dispuestos a participar, ¿no es cierto? Vamos a ver quién se recuerda mientras vamos compartiendo la pantalla. Por si a alguien se le ha olvidado, ya van a saber cuál es el título. ¿Nadie se acuerda? ¿No? Purificados. Purificados, así es, gracias, muchas gracias. Purificados, ese es el tema de esta tarde. Vemos en la imagen una hermosa nieve blanca, un árbol que aunque sin hojas, pero allí también se ven ciertas cositas blancas. ¿Qué ustedes consideran que es la pureza? ¿Quién me puede decir qué considera que es la pureza? Una pequeña definición con palabras simples desde su percepción. A ver, ¿qué me ¿Estar ayuda? limpios? Sin mancha. Sin mancha, estar limpios. ¿Alguien más quiere participar? Algo que no está contaminado. Algo que no está contaminado. Vamos entonces, gracias, a ver la definición de pureza. Ahí vemos, la pureza como concepto moral indica la cualidad interior de estar libre de culpa o pecado. La pureza suele definirse como contrapuesto a algo, o sea, impureza, contaminación, suciedad, tanto física como espiritualmente. Yo no sé si alguien ha visto antes ese animalito que tenemos ahí en la pantalla. No sé si alguien lo identifica, pero en este momento yo quiero compartir con ustedes un pequeño video acerca de este animalito. Es un video cortito que vamos a poder disfrutar en este momento. Existe un animalito pequeñito, 25 centímetros de largo aproximadamente, uno de los mamíferos carnívoros más pequeños del mundo. Se encuentra en Europa, Asia y Norteamérica. Este es el armiño. Es un animalito sumamente veloz, intrépido, ágil y rápido. En las regiones frías y épocas frías del año, este animalito cobra un color sumamente blanco, blanquísimo, por lo que es buscado por cazadores para la fabricación de abrigos. He leído en varios lugares una característica muy peculiar, una virtud en estos animales, que es una gran enseñanza para nosotros como Iglesia de Dios. Y es que este animalito
con ese color tan extremadamente blanco. No le gusta manchar su pelaje. Ok, vamos a dejar el video por ahora hasta ese minuto y segundo, ¿ya? Ya luego lo vamos a terminar de ver, pero nos dice algo, vamos a compartir de nuevo la pantalla por aquí, algo interesante, ¿no? Yo no sé si ustedes habían visto ya antes este animalito, pero más o menos nos dio cierta información, ¿no es cierto?, de lo que es el animalito en sí. Y hay un dato curioso acerca de este mamífero, porque el pelaje de este mamífero realmente es marrón, es café en la parte del lomo. En los meses de verano su pelaje es marroncito y en la parte inferior es más clara, pero en invierno su piel se vuelve más gruesa y se vuelve blanca, 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 y por lo tanto es muy valioso en el mundo de la moda, ya que su pelaje blanco es extremadamente valioso. Pero el dato más curioso que escuchamos al final del video, no sé si lo recuerdan, es que este animalito, cuando está así súper blanquito, blanquito, en los días o en los meses de invierno, no le gusta mancharse, prefiere mantenerse puro a pesar de las consecuencias. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la pureza. Vemos allí que en el libro Primera de Juan 3:3 tenemos allí el texto. No sé si alguien quisiera ayudarme leyendo. Ahí está, solamente tiene que leer. Si alguien me ayuda. Yo te ayudo. Gracias. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Muy bien, muchas gracias. Pero vamos a ponernos ahora en contexto, ¿ya? Vamos a leer los versículos previos desde el primero. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, y ahora entendemos cuál es la esperanza, ¿no es cierto? ¿Quiénes aquí se consideran hijos de Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? O por lo menos casi todos nos consideramos hijos de Dios. Creemos que Él vendrá muy pronto, que se va a manifestar en toda su gloria cuando regrese y que también seremos transformados. Todos los que tienen esa esperanza en Él, ¿qué es lo que debemos hacer? Purificarnos a sí mismos como Él es puro. Eso es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, vamos a comparar la vida de dos personajes. Ahora compararemos sus decisiones. Son dos vidas distintas, dos decisiones o dos tipos de decisiones distintas, dos personajes diferentes que nos enseñan importantes lecciones. Y como pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Se trata de la vida de Sansón y la vida de José. El primer personaje, pues Sansón, ¿verdad?, fue engendrado con un propósito divino. Desde antes de nacer ya estaba destinado para ser un líder de Israel, ¿no es cierto? Era un hombre dentro del propósito de Dios. Por revelación de Dios, Manoa y su esposa, que era estéril, se enteran que ella quedaría embarazada y su hijo sería un instrumento de Dios para comenzar a salvar a Israel de la opresión filistea. Y vemos que Dios fue específico en darle ciertas instrucciones. Vamos al libro de Josué, ¿ya? Vamos al libro de Josué, el capítulo 13. Josué, hoy vamos a utilizar bastante la Biblia, así que sería bueno tenerla a la mano, o por lo menos tener el teléfono cerca para leer allí la Biblia desde nuestras pantallas, ¿ya? El capítulo 13, el versículo 2 nos dice, en Sora de la tribu de Dan había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. ¿Cierto? Entonces allí sabíamos que Dios le había dado esta promesa, la situación, vemos primero la situación de esta mujer y la promesa la vemos en el versículo 3. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y también vemos entonces en el versículo 24 y 25 que dice, a su tiempo la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y
Jehová lo bendijo. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Vemos entonces que Sansón lo tenía todo para triunfar en la vida. Había sido escogido por Dios desde antes de nacer. Tenía un gran propósito sobre sus hombros. Dios se manifestaría a través de él y haría gran. Estaban con él, lo que evidenciaba un propósito especial. Y pues Sansón experimentó el poder sobrenatural de Dios. Por supuesto que sí. De hecho, lo vemos en Jueces 14:5. Vamos a ir rapidito allí. Jueces 14:5 nos dice: Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, un león joven vino rugiendo hacia él. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedazaba un cabrito sin tener nada en su mano. Imagínense. Despedazó al león por el poder del Espíritu Santo sin tener nada en su mano. ¿Cómo se habrá sentido Sansón en ese momento? Debió haberse sentido tal vez muy gozoso porque Dios lo estaba usando. Él estaba sintiendo la manifestación de Dios en su vida. Y sabemos que cuando Dios nos usa con poder, yo creo que aquí todos hemos sido usados por Dios en algún momento y van a estar de acuerdo conmigo de que cuando Dios nos usa con poder, nuestro corazón queda lleno, queda pleno, lleno de gozo y de agradecimiento. Pero las decisiones de Sansón lo desviaron de su camino. Experimentó el poder de Dios y todo eso, pero lamentablemente Sansón descuidó su verdadera fuerza, que era la consagración. Sansón era nazareo, y la palabra nazareo significa apartado, consagrado, príncipe, corona. Eran dedicados a Dios y a su servicio, pero eso también implicaba otra palabrita, que es abstención, porque no podían tomar vino ni sidra, no podían comer cosa inmunda, o sea, no podían comer de ninguno de los animales que no eran permitidos por la ley. Sansón olvidó su propósito de vida, que como vemos en la Biblia, era salvar a Israel de los filisteos. Dios había expresado ya la razón de ser de Sansón, y sin embargo, con el paso de los años, él perdió el norte y empezó a cometer varios errores. Uno de ellos, que nos muestra el relato bíblico, es que él sentía inclinación hacia las mujeres de los filisteos, o sea, del pueblo enemigo de Dios. Y obviamente Dios nunca quiso esto, porque las mujeres de otras nacionalidades, en este caso las filisteas, llevarían a los hombres de Dios a la idolatría y a hacer cosas que no eran aprobadas por él. Y esto lo encontramos en Jueces capítulo 14, del 1 al 3. Vemos allí que dice: descendió Sansón a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, ahí vemos que Sansón se dejaba llevar solamente por lo que tenía ante sus ojos y nada más. Otro error deliberado que cometió Sansón fue manipular el cuerpo de un león en descomposición. Sansón se contaminó. Él no podía hacer esto porque era nazareo de nacimiento y la ley prohibía que una persona manipulara y se contaminara con un cadáver. Eso lo vemos en Jueces 14:8. Al volver después de algunos días para tomarla, o sea, ponemos en contexto, él había pedido a la mujer, esta mujer filistea, los papás fueron a hablar con ella, a la mujer le gustó Sansón y entonces ahí es cuando regresan. Al volver después de algunos días para tomarla, a la mujer, se apartó Sansón del camino para ver el cuerpo muerto del león y vio que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomándolo en sus manos, fue comiéndose la miel por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos para que comieran, pero no les reveló que aquella miel la había tomado del cuerpo del león. Él, sabiendo que no debía tocar un cadáver, igual lo hizo y se lo ocultó a sus padres. Otro error fue participar en banquetes con los filisteos, y eso lo encontramos en Jueces 14:10. En el mismo contexto de que Sansón fue a buscar a esta mujer, dice: fue pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete, porque así solían hacer los jóvenes. A ver, ¿qué creen ustedes que podía haber en esa mesa de una casa de filisteos?
¿qué tipo de comidas podrían haber estado en esa mesa? Obviamente no creo que hayan sido puras frutas y vegetales, ¿no es cierto? Sansón no podía participar de la comida de los filisteos y aún así él se sentó allí, participó y compartió con estas personas tanto la compañía, que no era la mejor, pero también la alimentación. Y el ángel ya le había prohibido a Sansón cuando él iba a nacer que no podía tomar el fruto de la vid ni comería cosa inmunda. Pero aún así, Sansón, ¿qué hizo? Cedió. Otro error fue que cometió un pecado de impureza sexual. Sansón se acostó con una mujer de mala conducta, o sea, con una ramera en la ciudad de Gaza. Y esto lo encontramos en Jueces 16, capítulo 16, el versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una prostituta y se llegó a ella. Así, sencillo. Llegó, la tomó, ya. Un hombre apartado por Dios para una misión importante, como era la que tenía Sansón, debía cuidarse como santo de Dios, limpio, puro, pero ahora lo vemos cayendo en un pecado de inmoralidad sexual. Y continúa Sansón con sus malas decisiones, y aquí vemos que el ambiente al que nos exponemos día a día afecta también nuestra capacidad de toma de decisiones. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Jueces, el capítulo 16, el versículo 4. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Sansón estaba en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Y la clave aquí es el lugar que menciona, que es el valle de Sorek, cuyo nombre significa vino rojo por las uvas rojas que allí se recogían y por el vino que allí se producía. Recordemos que por ser nazareo, y ya lo hemos repetido varias veces, no podía tomar vino, o sea que el ambiente en el valle de Sorek no era el más indicado para Sansón, pero aún así se expuso. Y luego añade el texto, se enamoró, ¿verdad? Se enamoró de Dalila, cuyo nombre significa coqueta, ligera, inconstante. Y conocemos lo que ocurre después, ¿verdad? Dalila fue convencida por los príncipes filisteos para engañar a Sansón y ella pues le pedía, le rogaba a Sansón que le dijera cuál era el secreto de su fuerza. El versículo 7 dice, Sansón le respondió, si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén secos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y vemos que lo atan, por supuesto, pero cuando Dalila le indica, ya Sansón, llegaron los filisteos y toda la cosa, vemos que Sansón se libera y queda en evidencia que él había mentido. Y vuelve ella a rogarle y también pues en el verso 11 dice, le volvió a rogar, ¿no? que le dijera cuál era el secreto y él le respondió, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y así ocurrió varias veces hasta que finalmente Sansón cayó en la manipulación de esta mujer y le dijo la verdad. Le dijo que si le cortaban su cabello, entonces él perdería su fuerza, teniendo como resultado la pérdida, por supuesto, de su fuerza y ser capturado también por los filisteos, por el pueblo enemigo. Vamos a dejar la historia por lo pronto hasta aquí, pero vemos que una sucesión, pecado tras pecado, una sucesión de pecados deliberados nos lleva poco a poco a hacer peores cosas y a contaminarnos cada vez más. Tal vez él empezó desde lo más chiquitito y vemos cómo el pecado fue agrandándose. Bueno, sabemos que el pecado no tiene tamaño o categoría, pero vemos cómo fue contaminándose cada vez más. Ahora veamos y contrastemos la historia de Sansón con la historia de José. José también nació y creció en el seno de una familia creyente de Dios. Y eso lo vemos, vamos a buscar ahora entonces en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 37. Génesis 37:3 dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. José fue un niño anhelado y amado en sobremanera, tanto así que, como vimos en el versículo, le hicieron una túnica de colores y se evidenciaban los privilegios que él tenía. Y ese mismo amor del padre, súper grande, ese favoritismo, fue lo mismo que llevó a sus hermanos a odiarlo. Esto lo podemos ver en el verso 4. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente.
Y por supuesto, esto abrió la puerta para la desunión familiar y para futuros problemas. Y el versículo 11 nos dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Fue tal el nivel de desagrado y el aborrecimiento de sus hermanos que pensaron en matarlo. Y si no hubiese sido por su hermano Rubén, ¿qué hubiera pasado? Pues lo hubieran matado, ¿verdad? Rubén intercedió por su vida. Y sabemos que ellos conspiraron contra él y lo lanzaron a una cisterna y allí lo dejaron hasta que decidieron venderlo como esclavo a una caravana de ismaelitas que iban pasando por allí. Hoy en día tal vez no llegamos a comprender en su totalidad lo que significaba ser esclavo, especialmente hoy en día donde pues todo el mundo tiene derechos. Este joven pasó de ser el consentido de una casa grande y poderosa a un don nadie en tierra ajena. Ni siquiera podía controlar su vida, sino que su amo decidía todo por él. Pasó de ser un hijo privilegiado a una adquisición más, a una propiedad más de un hombre. Pero aún dentro de esas circunstancias, José se mantuvo firme a sus convicciones, sabiendo en quién estaba su verdadera identidad. Y así, bueno, fue vendido a Potifar, como ya sabemos, pero aún ahí siendo esclavo, Dios lo bendijo en sobremanera, hasta el punto que Potifar se dio cuenta que todo lo que José tocaba prosperaba y lo puso a cargo de toda su casa. Y aquí es donde se presenta la tentación de dejar de ser puro sexualmente en su casa. Leamos Génesis, el capítulo 39, versículos del 6 al 10. Dice, él mismo dejó todo lo que tenía, o sea, él mismo se refiere a Potifar. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José era de hermoso semblante y bella presencia y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Él entendió que si hubiera caído, si hubiera hecho fornicación, si hubiera cometido fornicación con la mujer de Potifar, estaría no solo fallándole a su amo Potifar, sino a su Dios. Pero llegó el día en que esa mujer se cansó, no aguantó más el rechazo de José y lo tomó por sus vestiduras. Y bueno, vamos a ver qué pasó en el versículo 2. Dice, entonces ella lo asió por la ropa diciendo, duerme conmigo. Pero él, dejando su ropa en las manos de ella, ¿qué hizo? Huyó y salió. Miren el contraste. Mientras Sansón se ponía solito en el terreno de la impureza y la tentación, José huía de ella a pesar de las consecuencias. Y fue así que terminó en la cárcel. Pero aún ahí Dios seguía manifestándose en su vida. Aún en las duras circunstancias en las que se encontraba, vivía en santidad y consagración, de manera que las demás personas incluso lo podían notar. Dios estaba con José, aún en la cárcel, y le dio gracia frente al encargado de la prisión, al punto que él estaba a cargo de los demás presos. Y además, pues tuvo la oportunidad de revelarle el significado del sueño del panadero y el copero, cumpliéndose todo tal cual como él había dicho, lo que al tiempo le daría acceso al mismísimo faraón. Cuando el copero ve la situación, pues de que el faraón tenía, de que estaba teniendo estos sueños y no sabía lo que significaba, entonces se acordó de José. Vamos a leer en Génesis 41, el capítulo 41, el versículo 14. El versículo 14 dice, entonces el faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante el faraón. Realmente me llama la atención, mis hermanos, me llama la atención que justo en ese momento José pudo haber puesto su confianza en él.
O sea, en ese momento fue como que, bueno, ya, me sacaron de la cárcel, es mi oportunidad de lucirme frente al faraón. Esto es cuestión de que le diga lo que significa su sueño, quedo libre y se acabó la agonía. Pero no, aún en medio de un momento que se podía catalogar como que bueno, entre comillas, para José, él siguió dándole la gloria a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 16. Él dice, antes pues el faraón le dijo, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al faraón, no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia o que le dé respuesta propicia al faraón. O sea, José buscó a Dios no solo en los momentos malos de la cárcel, sino que en ese instante en el que su vida podía cambiar por completo para bien, seguía honrando a Dios. Y sabemos que, bueno, él le reveló el sueño en el versículo, 37 y 38, vemos, el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Definitivamente José cumplió su labor y alcanzó el propósito por el cual Dios lo había puesto allí. O sea, ser de bendición para muchísimas personas, incluida su familia. Y allí vemos entonces los dos finales. Uno terminó siendo segundo en el reino egipcio, sirviendo a Dios, y el otro terminó siendo capturado, burlado por sus enemigos, sin ojos y muerto. Aunque al final, pues, se volvió a Dios. Pero miren el contraste. Aun cuando los dos habían sido elegidos para grandes cosas, pues terminaron en distintas situaciones. Finalmente vemos dos desenlaces diferentes, resultado de decisiones diferentes. Vamos a ver qué dice esta diapositiva. Dice, vivamos como delante de Dios. Jóvenes amigos, no paséis una sola hora en compañía de quienes quisieran incapacitaros para la obra pura y sagrada de Dios. No hagáis delante de extraños cosa alguna que no haríais delante de vuestros padres o de la cual os habríais de avergonzar delante de Cristo y de los santos ángeles. Esto para reflexionar, hermanos, ¿no creen? ¿Qué hacemos cuando no estamos en la iglesia bien vestiditos, cantando? Hola, hermano, dándole la bienvenida a la gente, compartiendo. ¿Qué hacemos cuando no estamos dentro de la iglesia? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿En qué estamos empleando nuestro tiempo? ¿Con quién nos estamos juntando? Muchos jóvenes dicen como que, bueno, pero yo soy así y yo me la paso con ellos, o sea, yo soy bien, yo soy bueno, yo no hago cosas malas, yo solo me la paso con ellos, pero yo no soy así. ¿No les ha pasado? Tal vez ustedes también lo dijeron, yo creo que yo también lo dije en mi momento. Pero vamos a ver qué dice la otra cita. Dice, un buen nombre es más precioso que el oro. Imagínense, la reputación, lo que la gente ve, lo que la gente piensa de nosotros. Un buen nombre es más precioso que el oro. Existe en los jóvenes la inclinación a asociarse con los que son de mentalidad y moral inferior. ¿Qué felicidad verdadera puede esperar una persona joven de una relación voluntaria con personas que tienen una norma baja de pensamientos, sentimientos y conducta? O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Qué resultados podemos tener de una relación con otras personas? Y esa es voluntaria, no es que nadie lo impuso. Nosotros mismos aceptamos, asentimos en una relación cercana con personas que tienen, dice, una norma baja de pensamientos, de sentimientos y de conducta. Y sabemos, y los psicólogos, esto está más que verificado científicamente, que todo empieza, todo acto, toda acción, toda conducta inicia con un pensamiento, como un pensamiento. Entonces, si nos juntamos con personas que tengan una norma baja en sus pensamientos, en sus sentimientos, ¿qué obtendremos? Por supuesto, también acciones bajas, moralmente bajas. Hay personas de gustos envilecidos y costumbres depravadas, y todos los que elijan tales compañeros seguirán su ejemplo. Y aquí es donde
a mí realmente me impactó esta cita. De hecho, estas citas fueron utilizadas por mi hermana Yelitza en un sermón que ella dio hace unos sábados atrás en otra iglesia, y me impactó muchísimo el contenido de estas citas que ella mencionó, y yo se las pedí. Yo decía, no, es que esto hay que seguirlo compartiendo. A mí me impactó porque dice que todos, o sea, dice aquí, y todos los que elijan tales compañeros seguirán su ejemplo. O sea que ese dicho de que dicen, no, bueno, yo soy así, yo nada más estoy un rato con ellos, relajo un rato, o sea, comparto un momento, me río, pero yo no bailo como ellos, yo no tomo, yo no fumo, yo no consumo sustancias ilícitas o drogas, ¿verdad? Yo no hago esas cosas. Pero ¿qué dice ahí? Que todos los que elijan tales compañeros seguirán su ejemplo. Y vemos en el contexto mismo de Sansón. Él se metió en terreno peligroso, no era el ambiente en el que él tenía que estar. ¿Y qué pasó? Compartió de su ambiente, compartió de su comida, y le terminó entonces gustando también una mujer o varias mujeres de las que no debía gustarle, de las cuales no tenía que acercarse o unir sus vidas. Vemos que una cosa va trayendo otra, y las personas que nos acompañan en nuestro día a día, en la vida, afectan. Todos ejercemos una influencia sobre las otras personas. Todos, aun si no hablamos, influimos en las demás personas. Ahora toca mirar si queremos influir positivamente o negativamente, y toca mirar si queremos ser también influidos por otros positiva o negativamente. Vivimos en tiempos peligrosos que deben infundir temor en todos los corazones. Imagínense, estos tiempos deben infundir temor en todos nuestros corazones. Vamos a ver qué dice la siguiente. Rehuyamos a los de baja moralidad. Es malo que los cristianos se asocien con los de baja moralidad. El trato diario, íntimo, que requiere tiempo sin contribuir para nada al fortalecimiento del intelecto o de la moral, es peligroso. Imagínense, nosotros o los estudiantes van todos los días al colegio o van todos los días a la universidad. Los que trabajan fuera de casa van todos los días a su oficina. ¿Qué pasa cuando no decidimos correctamente nuestras amistades? Diariamente hay un trato íntimo que si no contribuye en nuestro intelecto moral o el fortalecimiento, ¿sí?, de nuestros pensamientos, entonces es peligroso. Si la atmósfera moral que rodea a las personas no es pura ni santificada, sino manchada de corrupción, los que la respiren notarán que obra casi insensiblemente sobre el intelecto y el corazón para envenenarlos y arruinarlos. Imagínense, dice que es casi insensiblemente. La obra es muy sutil, es de a poquito. Empezamos con algo chiquitito y después se va incrementando, empieza a envenenarse nuestro corazón y arruinamos nuestra vida, el propósito por el cual Dios ya nos escogió aún antes de nacer, porque nosotros también hemos sido escogidos, así como Sansón fue escogido, así como José fue escogido, así como cantidad de personajes en la Biblia fueron escogidos aún antes de nacer. Nosotros también hemos sido escogidos por Dios. Por algo estamos aquí y pues depende de nosotros, ¿verdad?, qué decisiones tomar, entonces qué desenlace vamos a tener. Es peligroso tratar con aquellos cuya mente se mantiene por naturaleza en un nivel bajo. Gradual e imperceptiblemente, los que son concienzudos y aman la pureza descenderán al mismo nivel. O sea, nadie está exento. Dice que aquí, dice, los concienzudos, o sea, los que andan realmente conscientes de sus acciones, de lo que hacen, de lo que piensan, de cómo accionan, y aman la pureza, ¿qué va a pasar? Descenderán al mismo nivel, y esto es gradualmente. Y esterilidad moral con las cuales están constantemente relacionados. Si nosotros voluntariamente decidimos estar en un ambiente vil, en un ambiente que no contribuye a nuestro fortalecimiento espiritual y a nuestro intelecto moral, entonces imperceptiblemente y poco a poco vamos a caer en la misma situación y nos contaminaremos. Vamos a ver qué dice entonces la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice Efesios 5, 14, 17? Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero, a ver, haciendo un pequeño alto, ¿quién se acuerda del animalito del principio? ¿Sí se acuerdan? El armiño, ¿cierto? Vamos a ver. Armiño. El armiño. Y me voy a atrever a hacer una comparación simbólica con este animalito, sin ofender al pobre animalito, ¿no es cierto? Pero podemos decir que antes de conocer a Jesús, estábamos como vemos en la primera imagen, ¿sí? Manchados por las malas decisiones, por la culpa, por el remordimiento, por el pecado, en fin, cantidad de cosas, manchados. Pero después de conocer a Cristo, después de bautizarnos, entonces salimos del agua así, blanquitos, limpios, fresquitos, limpiecitos. Es nuestra responsabilidad mantenernos en ese estado, limpios, puros. Pero ¿qué pasa si caigo en alguna tentación y me mancho de nuevo? ¡Ay, una manchita por ahí, ya no estoy blanquito, me salió una manchita, hice algo indebido! No nos vamos a dejar morir por eso tampoco, ¿no es cierto? Porque tenemos la promesa de Dios de que tenemos abogado ante el Padre, que es Jesús, su Hijo. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, entonces Él nos limpiará y nos dejará de nuevo blanquitos como la nieve, blanquitos como la piel del armiño en invierno. Y hablando del armiño, ahora sí vamos a terminar de ver el video que estábamos viendo anteriormente. Los cazadores saben que no le gusta mancharse, por lo que colocan brea y lodo alrededor de su casita. Cuando el armiño va escapando y halla ese lodo, se detiene y se deja atrapar. Escucha esto, prefiere morir antes que mancharse. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Nosotros que ya nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya fuimos lavados, pero debemos velar y mantener nuestras vestiduras limpias y blancas. Esa pureza debemos guardarla y nunca revolcarnos en el pecado y la maldad de donde fuimos rescatados. Por eso la Biblia dice en 1 de Timoteo 5:22, consérvate puro. Estamos rodeados de inmundicia. Pero Dios nos dice en Eclesiastés 9:8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Hoy hay muchos que solo juegan a una religión, pero siguen practicando el pecado en oculto. No importa dónde estés, con quiénes estés, a qué hora. En todo tiempo debemos guardar nuestro corazón. Apocalipsis 3:4 dice la palabra de Dios, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Son pocos. Pero que Dios nos conceda a ti y a mí un corazón que aborrezca el pecado, un corazón y una vida que no desee mancharse por nada ni por nadie. Que no olvidemos esta lección de este pequeño animalito. Y que no olvidemos que el pecado no es juguete, nos mancha y nos aparta de Dios. Está escrito en la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Qué poderoso mensaje, ¿no es cierto? Dios ha soñado grandes cosas para tu vida.
desde que estabas ahí, apenas así chiquitito, dentro de tu mami, Dios ya soñaba y sonreía y decía, wow, mi hija va a hacer grandes cosas. Mi hijo va a hacer grandes cosas. Pero cómo estamos llevando nuestra vida, nuestras decisiones, las decisiones que estamos tomando, nos está direccionando hacia el sueño que Dios tiene con nosotros. Déjenme compartir pantalla otra vez. Aquí estamos. Ok. Vamos a ver lo que dice el último versículo que compartiré con ustedes en esta tarde. Deuteronomio 30:19. En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes. No necesitamos llegar como Sansón al punto de estar ahí amarrados, siendo objeto de burla, sin ojos, sufriendo cantidad de cosas, habiendo avergonzado también a su familia y a su pueblo. No necesitamos llegar hasta ese punto. Claro está que aún se tiene oportunidad. Si llegamos a alejarnos, no hay lugar tan lejos que Dios no nos pueda ir a buscar. No hay cisterna tan honda de la cual Dios no nos pueda sacar, eso lo sabemos, pero podemos evitar muchísimas cosas, muchísimos dolores, muchísimas consecuencias negativas en nuestra vida, si tan solo decidimos, como José, permanecer firmes y puros a pesar de las circunstancias. No sé si hay alguien aquí que está manchado por la vida, por el pecado, por todo lo que mencionamos, las malas decisiones, la culpa. Tal vez, no sé si hay alguien aquí que no se ha entregado todavía a Jesús y está manchado. Este es el momento de elegir por Él. Este es el momento de decidir entregar nuestra vida al Señor si aún no lo hemos hecho. Y si hay alguien que ya se ha bautizado, ¿verdad? Como creo que la mayoría acá, pero que no ha estado haciendo las cosas bien y realmente desea cambiar el rumbo de su vida, de sus decisiones, y quiere quedar de nuevo como ese animalito, bien blanquito, bien limpio. Entonces, hoy también puedes tomar la decisión de pedirle a Dios poder ser purificado por Él. ¿Sí? ¿Les gustaría hacer eso? A mí me gustaría. Realmente este mensaje toca, así es, Jacobito está haciendo su reacción. Cada una de las personas que también quieran tomar esta decisión hoy pueden colocar en los comentarios o también una reacción. Maritza, la hermana Maritza, el hermano Pablito, Jacobo, vemos que también Heidi, Andreina, el hermano Fernando, Eric, Marcos. Dios nos está llamando a que despertemos, porque muchas veces nos encontramos dormidos en la vida, estamos bombardeados por cantidad de cosas el día a día, y Dios desea que tomemos un alto, analicemos qué es lo que tenemos alrededor, en qué estamos consumiendo nuestro tiempo, con quién lo estamos consumiendo, qué estamos dejando entrar por nuestros sentidos, por nuestra vista, nuestro oído, por todos nuestros sentidos. Y Él desea purificarnos esta tarde. Así que gracias a Dios que tenemos ese deseo en el corazón. Dios les bendiga, pueda darnos la fortaleza, porque en este momento sí estamos así gozosos y con la decisión muy fresca y muy sólida de ser purificados. Pero en cuanto salgamos de esta reunión, se van a empezar a presentar distintas cosas. Y mañana, y durante la próxima semana, y el próximo mes, etcétera. Que hoy el Espíritu Santo pueda confirmar esta decisión y hacernos recuerdo cada día antes de tomar nuestras decisiones, que debemos ser puros, porque si no somos puros no podremos ver su rostro. Así que vamos a tener la última oración, o por lo menos esta oración que voy a hacer yo. No sé si después va a haber alguien que va a volver a orar, pero yo quiero cerrar este tema con una oración. Oremos. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú has estado con nosotros en este momento. Tú has hablado a nuestros corazones y a nuestras mentes. Tú nos has puesto en nuestra mente esas cosas con las que solamente nosotros y tú sabemos que estamos lidiando con ellas, que tal vez nos cuesta dejar algo, que tenemos algún pecado allí acariciado, escondido, que tal vez nuestros pensamientos están yéndose siempre al mal, que tal vez nuestras amistades nos están induciendo a darte la espalda a ti, Señor, que tal vez con nuestras decisiones poco a poco nos estamos hundiendo en el lodo, en el pecado, en la contaminación. Pero hoy, Señor,
tú nos has hablado y por eso hoy queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos dé el dominio propio, nos dé la fortaleza para mantener esta decisión de confesarnos ante ti, recibir de nuevo tu perdón, quedar limpiecitos, así, blanquitos, purificados, y tratar de mantenernos de esa manera, Señor. Y que cada vez que caigamos y cada vez que nos salga una manchita, podamos correr rápidamente hacia tus brazos y buscar de tu perdón, Señor, para que tú nos limpies de nuevo. Necesitamos ser limpios porque queremos estar listos para tu segunda venida. Así que, por favor, coloco en tus manos a cada una de las personas que están aquí, a cada una de las personas que han tomado esta decisión, a mí misma, Señor, guíanos, bendícenos y por favor, llévanos hasta la Canaán celestial. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Amén.